Bendito sea Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, que nos ha dado la victoria en Cristo Jesús. Por su amor y su gracia estamos aquí. Dios los bendiga a todos. Vamos a comenzar con el tema del día de hoy, que ya venimos hablando de varios aspectos con respecto a la palabra de entender o entendimiento, que es importante que por lo cual lo estamos tocando, ya que venimos hablando de lo que corresponde a la parábola del sembrador y lo que corresponde al reino de los cielos. Y esto es clave ya que uno de los escenarios de la palabra del sembrador dice que cae junto al camino. Y cuando cae junto al camino, el enemigo viene y quita la semilla o quita la palabra porque la persona no entendió la palabra. Por lo cual vemos de que es algo bien importante a resaltar el entendimiento para que nosotros podamos continuar creciendo y pasemos de ser junto al camino a ser buena tierra. Por lo cual vamos a hoy examinar lo que es la palabra noeo, que es una palabra griega que involucra entender. Ya hemos estado examinando varias palabras y lo hemos hecho con ese propósito, ¿verdad? No para dar gala de que uno pueda o no saber una palabra, sino que al ver una palabra nos puede ampliar el panorama y también saber cómo aplicar, o todavía lo estamos haciendo de una manera natural, pero también necesitamos el conocimiento, como dijo el apóstol Pablo y que lo hemos leído, que el apóstol Pablo quiere que lleguemos al conocimiento de todas las cosas. Pero cuando él habla de eso, hablaba de dos cosas: el conocimiento en términos de teoría, pero también el conocimiento en cuestiones de experiencia. Por eso habla ahí, si no estoy mal, la palabra gnosis y la palabra relacionada a histenomai. Entonces, por esa razón vamos a continuar hoy hablando de este tema. Entonces vamos a orar para iniciar y que el Señor Jesús nos dirija y nos fortalezca en toda buena obra. Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, te damos las gracias porque tú eres fiel y verdadero, porque tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador, tú eres nuestro pastor, tú eres nuestro socorro y torre fuerte. Danos hoy la fuerza, la guianza, ilumínanos con tu sabiduría y revelación, Padre, para poder comprender tus palabras y para poder comprender lo que tú nos quieres decir. Revélate, revélate a nosotros, provéenos esa sabiduría y revelación, provéenos de tu entendimiento, ilumina nuestros ojos para comprender lo que nos quieres decir y poder ser guiados de tu mano para poder invocar tu nombre e ir dirigidos conforme a tu palabra. Por favor, ayúdanos y también de mi parte, ayúdame para poder transmitir la palabra como debe ser transmitida en Cristo Jesús. Te agradecemos por tu amado pastor y por tu bella e infinita misericordia. En el nombre de Jesús te entregamos este tiempo para alabanza de la gloria de tu gracia en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Ok, entonces por la bella misericordia de Dios Jehová estamos aquí hoy continuando con estos temas. Como ya mencionamos, vamos a aquí centrarnos. Permítanme aquí está. Muy bien, entonces como ya mencionamos, estamos hoy para resaltar lo que es la palabra noeo, que es una palabra griega para que se utiliza para entender. Esto también es actualmente dentro de los que hemos estado revisando, que son las palabras en griego, estamos actualmente revisando los verbos. Luego de ello ya entraríamos a ver adjetivos y luego entraríamos a ver lo que correspondería a los sujetos o los nombres. Todo esto lo hacemos para poder comprender un poquito más a qué se refiere el entendimiento, saber si estamos entendiendo algo y también saber si, pero también para poder alcanzar una perfección. Perdón. Muy bien, entonces vamos a ver, vamos a colocar siempre coloco esto que estamos acá viéndolo, el reino de los cielos, porque creo que es importante que no perdamos de vista de dónde venimos y para dónde vamos. Entender de que estas situaciones de ver las palabras, como ya mencioné, no es, ok, perdón, no es para dar gala de que uno sabe o no sabe mucho, sino que es para poder tener una mayor comprensión o entendimiento de las cosas. Ya que recordemos de que el Dios y Padre se propuso, dispuso que prácticamente nosotros tuviéramos esta disposición de su palabra en el hebreo y en el griego. Claramente lo que tenemos después de esto son situaciones relacionadas
a nuestro idioma español o inglés o dependiendo cada idioma, pero tanto el hebreo como el griego tienen de alguna manera ciertas formas de presentar las cosas o en cierto grado un mayor detalle. Claramente, por ejemplo, en nuestro idioma español, en la palabra entendimiento tiene diferentes definiciones, pero en el griego o en el hebreo tienen ya diferentes matices, como lo vimos la semana pasada y lo hemos estado viendo, por ejemplo, en el hebreo con la palabra sakal bin yada. En este caso, vemos aquí que venimos de lo que es la parábola del sembrador, perdón, lo que es el reino de los cielos, que fue el primer tema dado en este caso cuando veníamos hablando de buscar primeramente el reino de los cielos, enfocándonos en el rey, en este caso Jesús, que también él es un ciudadano del reino, y por lo cual vimos que lo que hace Jesús es hablar de la parábola del sembrador. Y cuando Jesús habla de la parábola del sembrador, habla acerca del reino de los cielos y nos explica el reino de los cielos con una doctrina, una forma de vida que las personas tenían, que era el sembrar y el cosechar. Permítame, aquí creo que voy a regresar acá. Bueno, entonces, esto es bastante importante que nosotros examinemos y veamos lo que el Señor Jesús pues nos está revelando y que nosotros le pongamos bastante atención a este tipo de cosas para que nosotros podamos examinar bien la palabra y poder caminar en ella. Por lo cual es importante que nos aferremos a lo que el Señor Jesús nos ha otorgado y podamos vivir conforme a su bondad. Permítanme que confundí algo aquí. Muy bien, entonces ya vamos. Aquí estamos. Ahí está, perdón. Perdón, un breve momento aquí que no mostré en algo, pero bueno. Ok, entonces como mencionaba, entonces tenemos que la parábola del sembrador nos habla a nosotros de lo que corresponde a junto al camino, que es uno de los cuatro escenarios que Jesús habla. Tres son con respecto a cosas que le impiden a la persona dar fruto, que es junto al camino, pedregales y espinos. Y la última que va con relación a que alguien tenga buena tierra. Y la idea aquí es de que cambiemos, si nosotros nos damos cuenta, porque también por eso la idea de ver todos estos significados, al darnos cuenta que no estamos entendiendo, eso nos va a ayudar a nosotros a saber cómo corregirlo. Por eso aquí junto al camino dice que son personas que no entienden y al no entenderla le quitan la palabra y no fructifican. Entonces, por esa razón, este escenario nos estamos enfocando con respecto al entendimiento. Entonces, basado en ello, ya vimos aproximadamente alrededor de 10 cosas por qué es lo que nos impide entender y más o menos algunas soluciones que podemos aplicar. Y también en este caso en el hebreo, hemos visto varias palabras como sakal, bin, yada, Binah, Tebún, Maskil, que son palabras relacionadas al entendimiento en el hebreo. Ya vimos temas relacionados a ellos. También hay una lista de reproducción en YouTube para aquellas personas que lo quieren examinar las diferentes palabras. En este caso ya estamos entrando en palabras en griego, que también son varias, son alrededor de 14 creo yo, que propone el diccionario Bain o coloca el diccionario Bain. Y aquí vemos la palabra ginosco, epiginosco, aistenomai. Ginosco ya mencionamos que habla de un entendimiento tal vez superficial o general o básico, pero cuando abarcamos lo que correspondería a un epiginosco, ya hablamos que ese conocimiento se vuelve más detallado, preciso y específico y profundo. Esa es la diferencia entre ginosco y epiginosco, que aunque ambos hacen relación a conocimiento o conocer, también pueden ser utilizados en ciertos contextos como entendimiento. También en este caso hemos hablado de la palabra aistenomai, que aistenomai hace referencia a una persona, a algo que buscar un entendimiento, pero no necesariamente un entendimiento con el intelecto, con la mente, sino estamos hablando de un entendimiento a través de los cinco sentidos, ya sea gusto, ya sea olfato, ya sea algún otro tipo de entendimiento o comprensión. Ok, entonces veamos aquí. Ok, permítame. Y luego la semana pasada vimos lo que era EIDO. Y EIDO va relacionado prácticamente. Permítanme, creo que dicen que no se oye en YouTube. Ah, perdón.
Entonces, oído ya hace relación a... Permítame, perdón. Oído ya hace relación a un entendimiento, pero a través de la vista, y noeo hace en un entendimiento a través de... Perdón, eso es lo que vamos a ver el día de hoy, que es noeo. Pero que me habían escrito aquí que no se escucha. ¿Ves? Vamos a revisar. Entonces, perdón. Entonces, esto es lo que vamos a ver el día de hoy, que es noeo, pero noeo en este contexto está hablando de otro tipo de entendimiento, que no va tanto relacionado ni a histenomai ni eido, que son alrededor de los sentidos, sino que noeo va un poquito más enfocado a lo que correspondería la parte de entender por la mente o por el intelecto. Entonces esa es la diferencia prácticamente en grandes rasgos entre eido y noeo. Ok, entonces veamos acá, siempre colocamos este pasaje que hemos estado resaltando de lo que correspondería la parábola del sembrador y vamos a colocarlo acá. Veamos. Entonces veamos aquí, Mateo 13:19 dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces, vemos claramente que aquí nos están hablando, esto ya es la interpretación que Jesús da o la enseñanza que da acerca de la parábola, y aquí nos enseña claramente que dice que no la entiende, que es una palabra sembrada, que esa palabra sembrada al no entenderla, el enemigo arrebata esa palabra. Y hemos visto aquí también estos tres puntos que están en Marcos, Mateo y Lucas. Marcos 4:15, Mateo 13:19 y Lucas 8:12 relacionado junto al camino. Y también vemos aquí que al unir esas tres tenemos esto presentado. Uno, personas que oyen. Dos, no entienden la palabra. Tres, la palabra es escrita. Y cuatro, no creen y se salven. Y ya hemos mencionado varias ocasiones de que el punto clave es el 2, no entienden y por lo tanto nosotros al enfocarnos en el entendimiento podremos pasar de ser no entendidos a entendidos. Y eso va a traer muchos beneficios ya que a la hora de que escuchemos la palabra no nos la quitan y por lo tanto creeremos y seremos salvos o recibiremos la palabra, la guardaremos y daremos fruto. Es decir, prácticamente de pasar de junto al camino a pasar a ser buena tierra. Perdón, este es nuevo. Buena tierra. Ese es el objetivo realmente, por eso estamos viendo estas palabras. Ahora veamos aquí las definiciones relacionadas a esta palabra noeo. Vamos a ver por lo menos tres diccionarios: Strong, Vine y Talla. Entonces, en el diccionario Strong Concordance, que es el 3539, es la palabra noeo en el griego. Esta palabra viene de la 3563 y dice de la siguiente manera: ejercer la mente, observar, es decir, figurativamente comprender, captar, prestar atención. Se ha traducido como entender, considerar. Muy bien, entonces la palabra de donde viene noeo, que es nous, que esto ya sería un sustantivo, dice probablemente de la base de 1097, intelecto, es decir, mente, divina humana en pensamiento, sentimiento, voluntad. Por implicación, significado, entendimiento, mente, pensar. Y esto es lo que es el diccionario Vine. El diccionario Vine, recordemos que es un diccionario de expositivo. Entonces, en este caso dice que la palabra noeo es percibir con la mente en distinción a percibir con los sentidos. Por eso mencionamos al inicio que es diferente a la palabra aistenomai o a la palabra eido, ya que mencionamos que aistenomais es el entendimiento a través de los sentidos, ya sea gusto, tacto, olfato, a través del oído, a través de la vista, y que eido iba enfocado aún específicamente a entender por el sentido de la vista. En este caso, noeo no aplica en los sentidos, sino percibir con la mente o con el intelecto.
Y dice, se usa así en Mateo 15:17, ¿entendéis? Aquí ponen las referencias de la Reina Valera o Reina Valera revisada. Mateo 16:9, ¿entendéis? Reina Valera. Y Mateo 16:11, también entendéis. Mateo 24:15, entienda. Aquí más bien, bien quizá con el sentido de considerar. Y pasajes paralelos en Marcos, no en Lucas, Juan 12:40, entendían. Y también en Romanos 1:20 como siendo entendidas. Ahora, en el diccionario Thayer dice la siguiente manera. Punto 1, percibir con la mente, entender, tener entendimiento. 2, reflexionar sobre, prestar atención, meditar, considerar. Estas son las tres definiciones del diccionario Thayer, el diccionario Vine y el diccionario Strong Concordance. Recordemos que tomamos los tres diccionarios como base por su forma de transmitir una definición, ¿verdad? Recordemos que el diccionario Strong Concordance es un diccionario de concordancia, es decir, cómo ha sido traducido en la Reina Valera 60, por eso nos han colocado la forma de entender o considerar. El diccionario Vine hace referencia a un diccionario que va relacionado a, perdón, diccionario, Vine va relacionado a un diccionario expositivo, es decir, que busca la forma de explicarnos de alguna manera y también haciendo ciertas comparaciones con otras palabras similares para que uno pueda comprender las diferencias. Y el diccionario Thayer, que ya es un diccionario específicamente para definir las palabras. Es lo que normalmente nosotros conocemos regularmente en nuestros diccionarios seculares o en el sentido del español como la RAE. Ok, entonces, tomando en cuenta esto, vamos a ver ciertos puntos. Hay alrededor de 14 versículos que nos van a mostrar a nosotros la palabra noeo. Y que al tomar esos 14 versículos nos van a ayudar para poder, a través de ejemplos, poder nosotros entender a qué se refiere noeo. Algo que es bien importante con noeo, también en mis propias investigaciones, es de que noveo ciertamente habla de que entienden por la mente, pero la diferencia específica con noeo es de que es un entendimiento intuitivo y también es un entendimiento que cuando hablamos de intuitivo, estamos haciendo referencia que es no requiere que la persona entre en una reflexión de días, que una persona trate de tener un conocimiento profundo, sino que habla de que en el momento que se lo dicen, en ese momento logra comprender algo. Entonces está hablando de un entendimiento que puede ser que nosotros lo tenemos que, por así decirlo, captar a la primera. A ese tipo de enfoque está dando a entender noeo. Entonces, nosotros debemos ser, perdón, con este punto de noeo es bastante importante porque nos está dando cierta consideración en un punto. Es decir, de que cuando nosotros nos prediquen o nos enseñen, tenemos que tener la capacidad de que en ese momento captar la idea de lo que nos están dando. Esto cambiaría un poco la diferencia que cuando vimos, por ejemplo, el caso de María. Cuando vimos el caso de María, decía de que ella no entendió lo que Jesús le dijo o lo que Jesús estaba diciendo. Por ejemplo, en el caso que dijo Jesús, que en la casa de su padre le era necesario estar. Cuando María oye eso, dice que no entiende lo que Jesús dijo. Pero cuando no entendió, dice que guardó esas palabras en su corazón para poder meditarlas y por así decirlo, lograr entenderlas después. Pero en este caso noeo no hace referencia a eso, no hace referencia a que, bueno, yo voy a tomar esto porque no lo entendí y lo voy a llevar a meditar para después entenderlo, sino que la idea de noeo es una persona que entiende en el momento que se lo dicen, es decir, que tiene esa capacidad de entenderlo. En ciertas formas lo hablan de un entendimiento intuitivo, que inclusive eso es muy común actualmente cuando hablamos de tecnología, ¿verdad? Es decir, que la idea de la tecnología actual, inclusive la filosofía de Google, hace referencia de que uno tome cualquier aplicación de Google y que sea fácil de usar, es decir, que uno nomás al verla uno entienda cómo utilizar la aplicación. Esa es por así decirlo, el punto de intuitivo, que uno no necesite, por así decirlo, un manual para poder entender algo.
Entonces, si uno ya necesitaría un manual para poder entender algo, entonces ya no sería algo intuitivo. Por eso que regularmente Google no tiene del todo manuales para comprender sus aplicaciones, por ejemplo, correo electrónico o el uso de el Google Docs o algún otro tipo de cosas. La mayoría de las aplicaciones de Google no buscan que sea tan sencillo que no se necesite un tutorial o algo más para poder utilizarlo. Entonces, Noeo hace referencia de eso, de que nosotros al momento que nos digan algo, uno poder captar lo que nos están diciendo. Claramente alguien dirá, pues puede ser difícil tener ese tipo de capacidad, ¿verdad? Pero obviamente está hablando vamos a hablar de dos puntos. El punto primario es de que hay cosas que son sumamente sencillas en la palabra, que claramente uno las debería captar rápido. Y el segundo punto es, como vimos ahí, que hablaba de ejercitar la mente, en el sentido de que cuando uno toma la palabra de Dios y constantemente se ejercita en entender las cosas, ya hay cosas que en su momento podrían ser difícil de entender, pero por el ejercicio continuo del entendimiento, después se nos va a hacer fácil comprender las cosas que se nos digan, es decir, las vamos a captar en el instante. No habrá una necesidad de decir, tomar eso y llevarlo a meditar para que unos 3, 5, una semana para poder entenderlo. ¿Por qué? Porque ya tenemos el sentido ejercitado para poder llegar a este tipo de noeo, es decir, que a través de lo que nos digan, intuimos y ya sabemos que quieren darnos a entender. Y ciertamente, como menciono, hay cosas que son fáciles de captar y es lo que vamos a ver ahorita en ciertos ejemplos. Ahora, en los ejemplos que vamos a ver a continuación, nos vamos a dar cuenta por lo menos de dos cosas. Uno, todo lo que no dijo Jesús y otro, lo que dijo Jesús. Lo que dijo Jesús lo vamos a dejar al final porque Jesús lo está diciendo en cierta relación o ciertos sucesos que él está teniendo. Y vamos a tomar primeramente las palabras que no dijo Jesús, es decir, Pablo o algún otro predicador, primero, para luego dedicarnos, como por así decirlo, mayor tiempo a la parte de la situación o los escenarios que pasó Jesús con los discípulos. Ahora, veamos el primer punto, que es Juan 12:20, aunque también esto lo dijo Jesús, pero lo dijo, por así decirlo, una sola vez y aparte son otros escenarios que están en Mateo y Marcos. Pero aquí dice, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Entonces esta palabra aquí, entiendan, es lo que ya mencionamos de Noeo. Ahora vemos Romanos 1:20, dice, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Entonces aquí está hablando el apóstol Pablo y está dándonos a entender de que toda la creación en sí misma debería ser algo muy sencillo de marcar que Dios es el creador de todas las cosas. Y esto claramente ha pasado inclusive en ciertos testimonios de personas cuando comienzan a ver la naturaleza o cuando comienzan, por ejemplo, una persona que era, no me recuerdo cómo se llaman las personas que van al mar y buscan las olas. Él menciona en una ocasión, dice que él llegó a la conclusión a ver toda la naturaleza, a ver el mar y todo eso, de que había alguien que lo había creado todo. Es decir, de que esa persona tuvo un entendimiento nuevo, es un entendimiento de a través de ver todo lo que hay, llegó a la conclusión de que todo fue creado por medio de Jesucristo. Y por eso aquí lo menciona, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y idea, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Es decir, que nosotros a través de lo que vemos podemos entender las cosas del reino. Es decir, que por eso Dios nos lo ha dejado. En este caso, por eso vemos cómo Jesús toma muchas cosas que son visibles para darnos a entender las cosas invisibles, para que sea fácil de entender a nosotros las cosas. Y de igual manera nosotros podemos hacer uso de las cosas visibles para entender las invisibles. Eso también lo vamos a ver cuando lo menciona Hebreos. Efesios 3 del 3 al 4. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo.
Entonces vemos aquí en este punto cómo el apóstol Pablo dice que a través de leer lo que él está escribiendo, las personas pueden darse cuenta claramente del el misterio que él tiene, es decir, lo que Dios le fue revelado a él y de que lo que él está escribiendo no es cosa de hombre y no es cosa necesariamente que fuese fácil de entender, pero sí entendemos cómo le fue dado ese misterio a él y también el conocimiento que él tiene de Dios. Es decir, de que solo al darle, por así decirlo, una revisión a la Biblia, en este caso las cartas paulinas, nosotros deberíamos entender eso. Y claramente esto lo respalda el apóstol Pedro, y por eso el apóstol Pedro dice que hay muchas cosas que Pablo ha escrito y que algunas son difíciles de entender, pero no es, aquí está hablando de dos cosas diferentes, ¿va? Entender lo que él dice, a saber de que le ha sido otorgado un misterio en este sentido. Entonces, claramente el apóstol Pablo dice, claramente a Pablo se le han dado misterios y obviamente los misterios no son fáciles de entender, ¿verdad? Eso también lo declara en el libro de Hebreos capítulo 5, cuando el escritor comienza a hablar acerca del misterio del sacerdocio según Melquisedec y él se tiene que detener porque las personas no están preparadas para poder ese tipo de enseñanza. Ese es un misterio que se iba a otorgar, pero ellos no lo podían recibir. Pero obviamente a alguna persona al manifestar ese tipo de cosas, uno entiende que le fue revelado, que le fue dado cosas para poder, perdón, se le fue dado cosas a la persona y uno entiende que esa persona tiene una revelación, tiene una comunión, tiene algo que le fue dado a él. Entonces, uno entiende por eso, perdón, ahora. Veamos acá, Efesios 3:20 también dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Ok, entonces aquí también habla de Noé, o es decir, que nosotros hay cosas que tal vez se nos han predicado, hay cosas que también hemos leído y que de alguna manera las entendemos hasta cierto punto. Algo así como lo que la palabra menciona cuando Jesús dice, si vuestros padres que son malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más el Dios Padre os dará el Espíritu Santo a aquel que se lo pida. Entonces nosotros entendemos bajo la figura y bajo varias cosas de que Dios, entendemos de que si le pedimos a Dios el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es lo mejor que Dios nos puede dar, y eso lo entendemos por la figura que Dios está dando. Ciertamente nosotros le pedimos a Dios que nos dé el Espíritu Santo, pero a veces nosotros no comprendemos la grandeza del Espíritu Santo, pero no por eso Dios no nos lo va a dar, sino que si nosotros entendemos que pedimos el Espíritu Santo porque Él nos lo está diciendo, aunque no entendamos del todo, pero si lo pedimos, Él nos dará en abundancia. Ahora, 1 Timoteo 1:7 dice, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Es decir, que hay personas que quieren ser realmente, mostrarse como maestros de la palabra, como doctos en la palabra o como, por así decirlo, teólogos, pero realmente ni siquiera entienden por intuición. Es decir, ni siquiera han logrado comprender las cosas que la misma Biblia muestra que son fáciles de entender. Entonces ellos solo proveen un conocimiento sin entender realmente lo que ese conocimiento significa y dan gala de que saben de ese conocimiento. Ya he visto casos en que a veces se han puesto inclusive personas que son teólogos en internet que a veces dan gala de eso, de que ellos tienen un cartón de una universidad muy prestigiosa, pero a veces ellos no entienden lo que están predicando y hablando, inclusive refutan, tratan de decir comentarios de por qué doctrinas no son verdaderas y esas doctrinas son verdaderas, pero ellos la tratan de contradecir, ¿verdad? Inclusive ellos se meten en cuestiones en paganismo y otros tipos de situaciones, pero ellos realmente no han logrado entender ciertas cosas que pueden ser sencillas, pero que ahora se van en contra de todo ello. Entonces, en este punto el apóstol Pablo quiere entender con esto de que esas personas ni siquiera pueden entender lo más simple, lo más intuitivo, lo que tal vez no se necesitaría ni gran teología o ni gran ver el griego y el hebreo, sino que está a simple vista, ni siquiera eso lo están entendiendo. Pero ellos están dando gala de eso. Entonces, por esto cobra un poquito más de sentido o comprensión para nosotros lo que el apóstol Pablo está diciendo. Ahora, 2 Timoteo 2:7 dice, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Otra vez,
considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Aquí, considera, recordemos que también es la palabra noeo, pero noeo. Y va relacionado también a entendimiento, pero dice, entiende lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Entonces aquí hace un pequeño cambio porque esta palabra entendimiento es otra palabra, no es la misma palabra noeo. Esta no es noeo, esto es noeo y esta es otra palabra relacionada a entendimiento, que esta palabra todavía no la hemos visto. Pero lo que quiero entender es, revisa o sea, lee lo que te acabo de enviar. Ponle atención a lo que te mandé por carta. Y basado en lo que has leído, Dios te va a dar el entendimiento como que ya más preciso, más formado de lo que yo te acabo de dar. Y esto es bastante importante, creo que vamos a hablar de último este tema con respecto a la lectura y en Noé, porque en varios casos, por lo menos hay 3 casos que vemos con Noé, que hay una relación entre lo que se lee y lo que habla de Noé. Es decir, cuando el apóstol Pablo habla en Efesios, habla de que leen y que ellos entiendan el misterio que Dios le ha dado a Pablo. En este caso está hablando de que lee lo que yo te digo. No lo está diciendo de esta manera, porque se considera lo que te digo a través de qué? Una carta. Es decir, que Timoteo, cuando toma la carta, según a Timoteo, él lee y le dice, mira, no necesito que ahorita lo entiendas. Revisa la carta, considera lo que te estoy diciendo y luego Dios te va a dar un entendimiento de esto. Y también Jesús lo menciona en otro pasaje, también relacionado a ello. Entonces, esto lo vamos a hablar de último, pero creo que es importante, pero ahorita vamos a enfocarnos en otras cositas. Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, aquí vemos algo similar a lo que están hablando en el libro de Romanos, porque dice, recordemos que en Romanos dice que lo que fue hecho invisible, lo que es invisible, se ve todo ello a través de lo que Dios creó. Y en este caso dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Es similar a lo que está hablando el libro de Romanos. Es decir, que nosotros podemos conocer muchas cosas del reino de los cielos, de lo que es invisible a través de lo que vemos. Y es mucho lo que Jesús, como ya mencionamos, es mucho lo que Jesús hace. A través de cosas que está viendo, explica lo invisible. Ok, entonces aquí entramos a ver ciertos puntos de lo que Jesús está hablando, perdón, de lo que Jesús menciona con relación a la palabra noeo, es decir, el uso que Jesús le está dando. Vamos a ver acá estos pasajes esto es lo que coloqué aquí abajo para los que pueden ver en pantalla. Mateo 15, el 1 al 20 y Marcos 7, el 1 al 23, es el contexto completo de lo que Jesús está hablando. Yo actualmente solo coloqué las citas bíblicas específicas de la palabra noeo, pero Jesús habla de aquí lo que contamina al hombre. Este caso en específico que se está brindando está siendo utilizado para que para lo que refiere a la palabra noeo. Entonces, lo que contamina al hombre, vamos a ver los versículos. Dice Mateo 15:17. No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina. También lo habla Marcos 7:18, dice, él les dijo, también vosotros estáis así sin entendimiento, no entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no lo puede contaminar. Ok, entonces esto vamos a darle un poquito de contexto a este punto de lo que Jesús está mencionando. Jesús le está diciendo a ellos que ellos no han entendido de lo que entra por la boca se es echado en la letrina. ¿Esto por qué lo dice Jesús? Lo que acontece aquí con este caso es de que Jesús em, van a comer prácticamente y lo que hacen es de que los apóstoles no se lavan las manos. Es decir, los que estaban con Jesús, los que estaban, no solo los apóstoles, sino que también posiblemente había otros discípulos, ellos iban a comer y ellos no se lavan las manos. Los fariseos ven que ellos no se están lavando las manos y
Y prácticamente le dicen a Jesús, mira, porque ellos nos estaban lavando las manos, porque ellos lo están haciendo una forma de reprender prácticamente a Jesús y también a los apóstoles. Claramente ellos no fueron específicamente con los apóstoles, los discípulos, sino que fueron con Jesús, diciéndole, mira, ellos no están cumpliendo, ellos están haciendo algo que es incorrecto. Entonces, Jesús les dice que por qué ellos se enfocan tanto en cumplir los rudimentos de los hombres o los mandamientos o enseñanzas de hombres más que la ley. Y Jesús les menciona de que lo que contamina al hombre no es lo que entra al hombre, porque lo que come uno o lo que entra por el hombre sale por la letrina. Pero lo que contamina al hombre es lo que sale del hombre. Haciendo referencia de que si alguien maldice, alguien dice malas palabras, alguien hace un insulto, alguien se burla a otra persona, todo eso es lo que contamina al hombre. Entonces, ¿qué pasa? Cuando Jesús les habla a los fariseos o a las personas en ese momento que estaban tratando más respetar el hecho de lavarse las manos o hacer otro tipo de rituales o lo que se conoce los rituales de los lavamientos, entonces luego de eso los apóstoles le dicen a Jesús, por favor Jesús, explícanos esta parábola. Y por eso Jesús entra en este punto y les dice, no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina. Es decir, que Jesús se lo está haciendo en una forma de reprimenda a ellos. Es decir, ¿ustedes acaso no han entendido esto que es tan simple de ver? De que lo que contamina al hombre no es lo que sale del hombre. Se los está prácticamente repitiendo, no se los está ni siquiera explicando. Era porque el ejemplo de Jesús que estaba brindando era muy sencillo, pero ellos ya le estaban buscando la complejidad, por así decirlo, al ejemplo, a las palabras que Jesús estaba brindando. Y en este caso también dice aquí, él les dijo, también vosotros estáis sin entendimiento, en el sentido de que cuando Jesús les habla a ellos le piden una explicación, algo así como lo que sucede con la parábola del sembrador. Cuando Jesús explica la parábola del sembrador, Jesús esperaba de que ellos entendieran la parábola del sembrador al instante, es decir, de una forma muy intuitiva, porque Jesús decía, bueno, este ejemplo es muy fácil, ellos lo ven día tras día, ellos lo están haciendo constantemente, es decir, Jesús está tomando lo visible para enseñar lo invisible, basado en lo que mencionamos en Romanos y en Hebreos, pero ellos no lo estaban captando, entonces ellos llegan y le preguntan a Jesús y Jesús ya les explica lo que corresponde a la parábola del sembrador. En este caso ellos, por así decirlo, quieren hacer lo mismo, ¿verdad? Sí, mira, Señor, explícanos la parábola. Y Jesús le dice, ¿acaso ustedes están sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera, que entra al hombre no le puede contaminar? Entonces aquí lo que nos quiere entender es de que hay cosas que nosotros debería ser muy fácil que entendiéramos, pero que a veces creo que no lo estamos entendiendo porque no estamos ejercitando la mente. Y en sí mismo el ejercicio de meditar o el hecho de que nosotros meditemos en la palabra debe ser un ejercicio continuo y de que eso nos va a dar la facilidad de que cuando Dios nos enseñe algo nosotros lo captemos a la primera. Pero que a veces nosotros por no estar ejercitando la mente, que inclusive una de las definiciones que vimos de nuevo era esa, ¿verdad? El ejercitar la mente o el estar observando o el estar pendiente o estar captando. Y esto es una de las causas que el enemigo está haciendo. El enemigo lo que está haciendo a través de, por ejemplo, redes sociales, ya sea TikTok, YouTube, televisión o algún otro tipo de distracciones, lo que hace es, por así decirlo, apagar nuestro entendimiento. Entonces, porque nos hemos enfocado demasiado en las cosas que son carnales. Entonces, cuando viene una enseñanza espiritual o algo que Dios nos quiere enseñar, de repente nosotros decimos que no entendí. Y puede ser que sea muy fácil en la categoría, por así decirlo, que Jesús aquí menciona en el sentido, ustedes acaso están sin entendimiento. Y es porque no estamos ejercitando el entendimiento, no estamos formándolo. Por consecuencia, inclusive lo que es intuitivo, lo que puede ser fácil, uno dice no lo puedo hacer. Entonces, por esta razón, nosotros deberíamos comenzar a ejercitar el entendimiento, es decir, comenzar a meditar en la palabra para que cuando venga un momento Dios nos hable, nosotros lo captemos a la primera, porque realmente ese es el objetivo, que nosotros podamos comprender las cosas. Y por eso también Jesús dice
tengo muchas cosas que decirlo, pero al momento no lo pueden comprender o no lo pueden soportar. Es decir, que si Jesús se los habla, ellos no lo captan. Eso pasa en el mismo ejemplo que hemos mencionado mucho, que es Hebreos capítulo 5. Cuando el escritor del libro de Hebreos habla acerca del sacerdocio de Melquisedec, y él prefiere detenerse porque se da cuenta que no lo están entendiendo, que deberían entenderlo a la primera, pero no lo están entendiendo. ¿Por qué no lo entienden? Porque no han entendido ni siquiera las cosas básicas, ni siquiera las cosas generales. Por cuanto les están hablando estas poquito más avanzadas, él se da cuenta de que no están captando nada. Se quedaron así como con ojos de no estoy entendiendo nada. Pero realmente él esperaba de que se lo entendieran a la primera. Por eso él menciona y dice, ustedes ya deberían ser maestros. En pocas palabras, si ustedes estuvieran como deberían de estar, todo esto que yo les estuviera hablando lo captarían a la primera. Fuera intuitivo para ustedes. Pero como no han alcanzado esa estatura, por cuanto les tenemos que volver a dar otra vez la leche, las cosas básicas, los rudimentos, por eso no me están entendiendo. Entonces, hay otro caso también en la parte de los panes y la levadura. Esto es siempre en el contexto general, Mateo 16 del 5 al 12, Marcos 8 del 14 al 21. Estos los panes y la levadura. Vamos a leer los pasajes específicos y luego vamos a hablar un poquito de la situación, ¿verdad? Dice Mateo 16 del 9 al 11. ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres y cuántas cestas recogisteis? 10. Ni de los 7 panes entre 4.000 y cuántas canastas recogisteis. 11. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Marcos 8:17. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Por qué no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Ok, vamos acá. Entonces vemos aquí este punto de los panes y la levadura. ¿Qué pasa? Vimos ahorita los versículos como Jesús dice, ¿acaso no están ustedes sin entendimiento? ¿O acaso no entendéis X o Y cosa? Y lo que sucede acá es de que Jesús les dice a ellos de que tengan cuidado de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Cuando Jesús les dice eso, ellos lo primero que dicen, ¿acaso es porque nosotros no trajimos pan? Y cuando hay dos casos, ¿verdad? En la Biblia, en un caso muestra como que ellos están discutiendo dentro de ellos y Jesús entiende que ellos están discutiendo sobre las palabras que Jesús dijo y que ellos no habían entendido lo que dijo. En otro pasaje habla de que Jesús ve lo que hay en el corazón de ellos. En este caso vemos cómo Jesús logra discernir en todos los ámbitos, tanto lo que hay en el corazón de ellos como lo que hay en el sentido de la conversación o la discusión que ellos están teniendo. Y se da cuenta Jesús de que ellos no están entendiendo sus palabras, que Jesús les dijo algo para enseñarles, para explicarles, siempre con la misma referencia de que está tomando algo de que en ese momento está aconteciendo. Es decir, Jesús está tomando un contexto actual, que es acerca de los panes. Ahora, ellos no entendieron y pensaban que los estaba regañando. Le pensaban que dijeron, porque no tenemos pan nos está regañando de por qué no traemos pan. Pero realmente ese no era el objetivo de Jesús. El objetivo de Jesús era decirle a ellos, miren, tengan cuidado de la levadura de los fariseos y saduceos. Es decir, tengan cuidado de la doctrina de los fariseos y la doctrina de los saduceos. Recordemos de que ellos tienen una forma de vida, tanto los fariseos y los saduceos, y por lo tanto Jesús les estaba buscando advertirles, dándoles algo que tengan cuidado de hacer, ¿verdad? Pero ellos lo tomaron así como que, bueno, nos está regañando porque no traemos pan. Y entonces ellos se fueron por otro lado. Cuando Jesús ve eso y le dice, mira, ¿acaso ustedes están sin entendimiento? ¿Acaso ustedes no recuerdan de que no importa si hay pan o no hay pan? Si no hay pan, lo multiplicamos. Eso es lo que le está diciendo Jesús. Yo no, ¿por qué los voy a regañar por eso si yo tengo la capacidad de que si no hay pan, los multiplicamos? ¿Qué importa si traen o no traen pan? Lo que me importa a mí es de que ustedes tengan cuidado de la levadura de los fariseos y saduceos. Ese era el sentido que Jesús les estaba dando.
pero ellos vemos que estaban en otra forma de mentalidad, en otro contexto. Y por esa razón era que ellos no habían entendido las cosas por andar en otro pensamiento. Entonces, esto nos enseña a nosotros que nosotros debemos estar bien metidos en lo que Jesús nos está enseñando. Y no solo lo que nos está enseñando, sino también lo que nos ha enseñado antes, porque claramente nos va a ayudar a nosotros en todo. Pero que debemos estar bien enfocados, no tenemos que estar distraídos, debemos estar muy al pendiente de lo que Jesús nos enseña, porque Él esperaría que lo que nos está enseñando sea fácil de captar, sea muy fácil de asimilar. Y no estamos hablando necesariamente de que uno esté escuchando una predicación, ¿verdad? Porque nosotros entendemos que a veces en las predicaciones se pueden dar temas que pueden ser muy profundos y que claramente a veces cuando se predica, o cuando se ven predicaciones que se predica a un pueblo, que son a veces hasta 1000 que hay en una iglesia, ¿verdad? Que hay personas de de personas que llevan mucho tiempo en el evangelio y otras personas que llevan poco tiempo. Entonces uno entendería de que hay personas que pueden que no entiendan el mensaje, ¿verdad? Algo así como cuando a veces uno va a las reuniones a los retiros de pastores, que a veces cuando yo estaba comenzando, lleva como 2 años, 3 años en el evangelio, había retiro de pastores y yo me iba a meter, ¿verdad? Entonces, obviamente yo tal vez no podía captar todo lo que podían decir a los pastores, entonces se entiende, ¿verdad? Pero en este caso estamos hablando de que hay cosas que Jesús nos dice a nosotros al día a día, ya sea cuando agarramos la Biblia, cuando tal vez vemos un tema que puede ser básico, pero que aún así nosotros no estamos captando lo que nos está diciendo. Entonces, y es un ejemplo o son palabras que son muy fáciles de entender, son muy intuitivas, pero que a veces nosotros no estamos captando. Y una de ellas es porque estamos pensando en otras cosas, no estamos sintonizados con lo que Jesús nos quiere transmitir. O puede ser que a veces por todo nos echemos la culpa, o algunas otras cosas que tenemos dentro de nuestra alma que deberíamos estarlas cambiando, ¿verdad? Entonces, busquemos orarle al Señor para que nos sintonicemos con Él, para que tengamos la forma de pensar que Él tiene y no pensar de que todo lo que nos estén diciendo es regaño, porque aquí prácticamente ellos están teniendo esa figura, ¿verdad? Nos está regañando otra vez. No, lo que Él quiere es cuidarlos, que Él quiere es amarlos, pero ellos ya están agarrando otros contextos, ¿verdad? Están agarrando otras formas. Entonces, cuando uno lee la Biblia, una de las cosas que debemos hacer es buscar ver el sentir que Jesús tiene acerca de nosotros, para no andar malinterpretando sus palabras o sus formas. Vemos otro punto aquí de lo que aquí menciona, la abominación desoladora. Este es otro punto que Jesús menciona con respecto al libro de Daniel, aunque no necesariamente nos vamos a enfocar ahorita en explicar lo del libro de Daniel, ¿verdad? Sino que aquí menciona en dos pasajes específicos lo siguiente: Mateo 24:15 y Marcos 13:14. Y vemos aquí la abominación desoladora. Vamos a ver los dos pasajes, dice de la siguiente manera. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, y Marcos 13:14, por cuanto veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe de estar, el que le entienda, entonces lo que estén en Judea huyan a los montes. Ok, entonces esto vuelvo a repetir, no nos vamos a centrar en explicar lo de Daniel, sino que nos estamos centrando en este punto. El que lee, entienda, en el punto de que eso está hablando de la palabra noeo. Ya mencionamos de un tipo de entendimiento en el hecho de que sea intuitivo y fácil de captar el momento sin ninguna, por así decirlo, sin un esfuerzo mayor o estar deteniéndonos por semanas, por así decirlo, en meditar lo que está hablando. Y este versículo se ha utilizado mucho, o por lo menos yo me he topado con bastantes personas, ya sea en internet, ya sea en videos o con personas pláticas, indicando acerca de que cuando uno lee tiene que entender las cosas. Y por eso ellos, basados en eso, dan ciertos requerimientos o ciertos procesos, si lo queremos llamar así, para las personas cuando dicen de que la Biblia no es un libro como cualquiera y que por lo tanto la Biblia se tiene que estudiar, que no se tiene que leer, sino que se tiene que estudiar. Y otras personas mencionan de que si uno va a leer la Biblia tiene que centrarse en entenderla. Y hay un montón de características que se han mencionado relacionado a esto.
Con lo cual no estoy necesariamente en desacuerdo. Realmente una de las cosas que la palabra nos enseña es de que nosotros entendamos la palabra, o sea, entendamos las cosas. Pero también hay que entrar en ciertos puntos, ¿verdad? Ya lo hemos mencionado en otras reuniones de que no es lo mismo leer la Biblia que estudiar la Biblia. Son dos cosas diferentes en varios contextos que la palabra lo enseña. Entonces, tampoco no es lo mismo leer a meditar. Entonces, en los ejercicios en sí es lo que nosotros debemos comprender por los tiempos, por supuesto, porque hay un tiempo para leerlo y hay otro tiempo para poder entenderlo o estudiarlo. Y en ese punto también nosotros debemos aprender a concentrarlos. En este caso, lo que está hablando acá es de que alguien que lea, pero que lea y entienda por intuición, no necesariamente un entendimiento que se va a sentar a estudiar y que agarre como un mes para poder entender algo. Y esto, como mencioné, es bastante importante de los tres puntos que ya mencionamos acerca de la lectura, porque hay personas que quieren eso, quieren leer y en el momento de leer quieren entender específicamente lo que se está leyendo y ellos no se mueven de ese pasaje hasta que no entiendan eso y les puede pasar meses leyendo lo mismo. Y eso creo yo que lo deberíamos apartar en el sentido de ya entrar en un estudio, en una meditación, pero sería un caso aparte de la lectura. Hay cosas, y también esto menciono que el punto de acá, el que le entienda, porque considero de que hay cosas que en la Biblia son muy intuitivas y muy fáciles de entender, pero que a veces nosotros nos podemos estar haciendo bolas, por así mencionarlo en términos coloquiales, de lo que nos está enseñando la Biblia. Es decir, que a veces nosotros queremos buscar una gran profundidad, pero realmente hay cosas que pueden ser muy fácilmente aplicables porque nos lo está diciendo de una manera muy clara. Ciertamente hay especificaciones que podemos encontrar y que podemos aplicar, pero que en el momento pueden ser muy fáciles de aplicar en ese momento. Uno de los ejemplos muy claros es cuando la Biblia menciona y dice, el que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Entonces uno claramente, en el contexto general, uno entiende que uno es carente de sabiduría. Porque si uno fuera abundante en sabiduría, pues estaríamos en una comunión muy plena con Dios, por lo que habla el libro de Proverbios capítulo 8, donde dice que la sabiduría estaba en el principio con Dios y lo acompañaba en todo. Entonces uno sabe que uno no está en esa posición. Por consecuencia, uno dice, bueno, yo soy carente de sabiduría, Señor, te pido por sabiduría. Entonces vemos de que ahí no hay mucho que entrarle en embrollos, porque uno sabe, bueno, ahí dice que el que es carente de sabiduría, pídala, y se acabó. Si nosotros ya nos metemos a estudiar, si ya nos metemos nosotros a ver qué es sabiduría, que hay, por ejemplo, alguien, lo que algunos conocen como las 7 columnas de la sabiduría, o que hay otras personas que hablan con el hebreo que hay 7 tipos de sabiduría y que la sabiduría de Salomón era diferente a otra sabiduría que se habla en la Biblia y que por eso que Salomón cayó, porque él solo se enfocó en un tipo de sabiduría. Entonces, si lo queremos llamar así, esa complejidad o lo pone de esta manera, ese orden de cosas o esa profundidad de cosas, estamos hablando de otras cuestiones muy diferentes. Eso ya lo podemos meter dentro del estudio, dentro de la meditación, pero el punto es de que cuando uno lee, se va a topar con cosas que son muy intuitivas, que pueden ser muy fáciles de entender, que por lo tanto pueden ser fáciles de aplicar en los diferentes contextos que tenemos, pero que lastimosamente nos hemos encerrado en querer meter todo eso que a veces leemos y ya ceñirnos a un contexto de estudios teológicos que claramente las personas dicen que la Biblia no se puede, hay personas que dicen que la Biblia no se puede entender si uno no le mete el exégesis y algunas otras cosas que ahí mencionan, ¿verdad? La hermenéutica y otras cosas que tal vez tampoco yo entiendo del todo. Y dicen que no se puede entender la Biblia si no se aplican esos detalles, ¿verdad? Y otras personas, pues ya también entran con lo que son palabras en griego y hebreo. U otras personas quieren meterse en esa complejidad que ya mencioné, que dicen, bueno, que uno se va a meter a leer, hay que leer para entenderlo. Y por lo tanto, las personas han agarrado una costumbre actualmente de leer, por ejemplo, voy a leer un versículo, voy a meditar en ese versículo y voy a ver cómo se aplica. Y ahí cierran la Biblia y eso fue lo que ellos llaman un devocional que tienen al día. Y ahí con eso como que ya cumplieron con Dios y siguen su vida. Entonces, menciono esto, ¿por qué? Porque yo considero, y basado también en la experiencia de vida que he tenido, que es importante que nosotros leamos la palabra.
Es decir, tener un tiempo exclusivo de lectura y aparte sería un tiempo exclusivo para meditar y aparte un tiempo exclusivo para estudiar. Porque creo que son cosas muy diferentes. Y la lectura de la Biblia es bastante importante porque nosotros al leerla, ciertamente hay cosas que van a ser difíciles de entender, como ya lo dijo el apóstol Pedro en una de sus cartas, que cosas que dijo el apóstol Pablo son difíciles de entender, algunas de las cosas, y que por lo tanto los inconstantes e indoctos tuercen. Pero dentro de lo que el apóstol Pablo dijo, hay cosas que no son difíciles de entender, que son intuitivas, que son fáciles de entender. Como una de ellas puede ser lo que el apóstol Pablo habla acerca de que dice, y orad por mí, para que cuando yo predique el evangelio lo predique como debe ser predicado. Entonces ahí nos está dando algo muy fácil de entender, de que hay una persona que es un ministro, que es parte de una congregación, que uno puede orar por él para que él predique la palabra de Dios como debe ser predicada. En este caso, por ejemplo, yo estoy predicando ahorita la palabra o tratando de dar una enseñanza o transmitir algo que Dios me ha brindado. Entonces, si hay personas que me escuchan y el hermano dice, es que el hermano tiene fallas, está bien, pero podrían orar por mí para que el Señor me ayude a transmitir la palabra como debe ser transmitida. Entonces, en lugar de meter la crítica, es ver cómo se apoya a la persona, igual con las personas que tienen sus pastores. Puede ser que no les guste mucho cómo predican, cómo enseñan, les gustaría que predicara de otra manera. Ok, el libro de Efesios está hablando que se ore por el ministro para que el ministro pueda pueda predicar y transmitir las cosas como debería transmitirla. Entonces ahí nos está dando un entendimiento muy sencillo, algo que está muy a la mano de utilizar. Si ya nosotros nos queremos meter a Honduras en el sentido de a profundidades, eso es otra cosa, pero ya nos está dando un conocimiento a la mano, como el caso también que hablamos de cuando Jesús dice, y pedid el Espíritu Santo, porque vuestro Padre se los dará. Entonces ahí está diciendo que oremos por ello. Si nosotros nos queremos a meter a Honduras de cómo, que para qué, como por qué, y hacer ese tipo de procesos, como algunos le llaman, ¿verdad? Eso ya sería otra cuestión. Eso ya sería que Dios les diera a alguien una profundidad, ¿verdad? Una revelación con respecto a ese tipo. Pero claramente ya con esa base espiritual que tenemos de pedir el Espíritu Santo, ya vamos y decimos, Señor, te pedimos por el Espíritu Santo, porque tu palabra dice esto y esto y esto. Y que claramente también ya lo vimos en un pasaje, si no estoy mal, que aparece ahí en el libro de Efesios, que habla de que si nosotros pedimos, aunque no entendemos la profundidad o la complejidad de lo que estamos pidiendo, igual Dios nos lo va a dar y nos lo va a dar con abundancia. Entonces, a lo que voy con esto es que es bueno que leamos la palabra sin forzar nuestra mente a querer entender todo lo que ahí está metido, porque ciertamente no vamos a comprender todo lo que ahí está metido, porque hay cosas que son difíciles de entender, hay cosas que son muy profundas, hay cosas que son misterios de parte de Dios, hay cosas que no se nos van a abrir porque no tenemos la dignidad o la santidad precisa, hay cosas que están selladas, hay cosas que están veladas, y aquí nos podemos poner a hablar de un montón de situaciones. Pero que es importante que leamos porque dentro de todo lo que estemos leyendo en la Biblia hay cosas que están muy fáciles y que están muy a la mano de entender. Como por ejemplo lo que habla en el libro de Santiago es que dice, el que esté triste, ore. El que esté alegre, cante alabanzas. No hay mayor cosa que meternos ahí a hablar. Simple y sencillamente uno dice, bueno, yo estoy triste, estoy afligido, me voy a ir a orar. Estoy alegre, me voy a ir a cantar alabanzas. Ahí prácticamente nos está diciendo que no nos hagamos bolas. Ya nos está diciendo lo que queremos hacer. Pero si alguien ya se quiere meter a ver, ¿y qué es alabanza? ¿Y qué tipo de alabanza para ese tiempo? ¿Que qué dimensión es? ¿Que el tiempo de la dimensión está para esto? Eso ya es otra cosa. Ya es prácticamente entrar en una perfección. Es como cuando le hablamos acerca de la gnosis y la epignosis. Tenemos un conocimiento general que es alabanza. Por lo tanto, yo prendo en la lista de reproducción de alabanzas y canto alabanzas. Si yo ya me quiero meter en indagar en un epignosis, es decir, una profundidad o un detalle de que es alabanza, que si es alabanza de júbilo, si que esto es gozo, sino que esta alabanza es de guerra, eso es otra cosa. Pero lo que quiero transmitir con esto es, leamos porque de lo que leamos vamos a encontrar cosas que van a ser fáciles de entender y por lo tanto van a ser hasta cierto punto fáciles de aplicar en su medida, por supuesto. Y esto lo menciono por pura experiencia. Yo lo menciono porque cuando yo me
en su momento, en mis principios del Evangelio, yo dispuse mi corazón para leer 5 capítulos de la Biblia diario, para yo leer la Biblia completa. Entendí y comprendí muchas cosas solo con el simple hecho de leerla. Inclusive en cuestiones que son de la congregación. Entendía que la Biblia mencionaba cosas, yo ya iba a preguntarlas a la iglesia y le decía, mira hermano, pero ¿por qué si la Biblia dice esto? ¿Por qué nosotros estamos haciendo esto otro? Esto que nosotros estamos haciendo en esta iglesia no concuerda con lo que la Biblia dice. Y yo ya pedía, por así decirlo, una explicación más a detalle, porque entendía, bueno, esto no está concorde. Y mucho de ese tipo de situaciones solo lo conseguí leyendo. No fue que me metí a profundizar, a indagar griego y hebreo o un montón de situaciones. ¿Por qué? Porque como dice acá en la palabra, hay cosas que están muy a la mano, que son muy intuitivas de ver, que son muy fáciles de ver, que obviamente ya con el proceso del tiempo pueden volverse más profundas, misteriosas o complejas, pero que hay muchas cosas que están a la mano y que deberíamos prestar atención. Y que también por esa razón deberemos ejercitar el entendimiento. Es decir, el entender las cosas también es un ejercicio. Y es algo que también yo lo aprendí, que me lo explicó un hermano en Cristo, que yo recuerdo muy bien que él, cuando yo lo conocí, lo que hacía era hacerme preguntas. Me decía, ¿qué entiendes de esto? Y yo le decía, mira, es tal cosa. Y él me decía, no, ejercítate más, es decir, ¿qué más ves? Y él me decía, y yo le decía, mira, tal cosa, pero ¿qué más? Yo llegaba a 3, a las 3 ya no me daba la cabeza. Entonces él me decía, mira, también significa esto y esto. Entonces conforme él me estaba haciendo ese ejercicio de estarme preguntando y yo de responderle, eso comencé yo a ejercitar más mi entendimiento. Y me di cuenta de que las cosas también se ejercitan. En este caso, el meditar en la palabra y comenzar a entenderla también es un ejercicio que debemos ejercitarla. Que también en el libro de Gálatas menciona eso. Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no creer no seguir creyendo en Jesucristo? Cuando Jesucristo ya les había sido claramente presentado como crucificado. Y cuando habla de Gálatas insensatos, la palabra insensato habla de aquel que no ejercita la mente. Entonces habla de que ellos dejaron de ejercitarse en meditar en Jesús, como lo dijo Pablo en 1 Corintios 2:2. Dice, y me propuse no conocer alguna otra cosa más, sino Jesucristo y este crucificado. Es decir, de que las personas de Gálatas dejaron de ejercitarse en meditar en Jesús y por dejar de ejercitarse les vino una falsedad y tomaron esa falsedad. ¿A qué voy con esto? A que en el ejercicio del meditar en la palabra, de entenderlo, es un ejercicio, es algo que hay que estar haciendo constantemente, que claramente esto va a ayudar para que nosotros, al entrar en el ejercicio diario, podamos tener este tipo de entendimiento, de que cuando nos digan algo, nosotros lo captemos a la primera. Claramente, como ya mencionamos con relación al libro de Hebreos y que también comparado con lo que Jesús menciona, Jesús está hablando de cosas muy claras que ni siquiera esas cosas que son muy claras las están entendiendo. Es decir, que son prácticamente muy sencillas o muy básicas o muy generales, no las están comprendiendo. ¿Por qué? Porque su mente andaba en otras cosas. Pero en el caso de Hebreos, él habla de personas que ya deberían tener una estatura para que cuando se les hable lo capten muy rápido. Y por esa razón, nosotros deberíamos ejercitarnos día tras día con la palabra, aprender lo básico y cuando lo tengamos aprendido lo básico, obviamente cuando nos hablen de otros temas, vamos a comprenderlo mejor. Inclusive yo menciono esto por algo que vi en una iglesia donde yo asistía, el pastor general de esa congregación. Yo recuerdo que cuando estaban en la congregación general, en las prédicas generales que él predicaba, él mencionaba temas, por así decirlo, básicos, si lo queremos llamar de la manera. Inclusive él menciona y dice, mire, yo hermano no me voy a poner a predicar a ustedes como que grandes profundidades, porque algunos están más enfocados de que les quitaron el trabajo, que pues están sufriendo por algo, etcétera. Hay un montón de situaciones que ustedes necesitan a resolver, mencionaba él. Pero cuando él ya hablaba con pastores, él cambiaba totalmente su forma de predicar. Y yo recuerdo muy bien porque yo lo oí por primera vez, creo que fueron las primeras prédicas que oí de él, de pastores,
Y él comenzaba a hacer citas de la Biblia, como agarraba 3 citas, 4 citas al instante, ¿verdad? Y hermano, dice la Biblia tal y tal cosa, y iba a ese ritmo, ¿verdad? Entonces, a menos que una persona no supiera o no tuviera un lectura o haber estudiado cosas, él se pierde. La persona no los capta porque él está a otro ritmo. Por eso es importante, vuelvo a resaltar, el hecho de que nosotros leamos y que en esa lectura tengamos cuestiones que nosotros vamos a captar rápido, porque la Biblia está para eso, hay muchas cosas que son muy fáciles de captar, pero también ejercitarnos día tras día en la palabra. Por eso es importante y es bueno tomar lo que ya conocemos como el meditar. El meditar ya hemos mencionado que no es únicamente pensar, sino que realmente llegar a una conclusión profunda. Y obviamente es un ejercicio. Puede ser que al principio no nos da como se menciona, no nos da la cabeza, pero poco a poco nosotros es ejercitarse, es como que fuese un músculo, ¿verdad? Es como en mi caso, yo a veces paso mucho tiempo sentado, obviamente si yo salgo a correr me va a costar al principio, porque no lo tengo ejercitado. Pero si yo constantemente salgo a correr, ya después de un mes puede ser que ya alcance más tiempo y trayectoria en la carrera. De igual es con la palabra de Dios. Entre más yo le dedique tiempo y constantemente aplique el ejercicio de meditar en algo, por lo tanto voy a crecer en esa área. Por consecuencia, cuando Dios me enseña a través de su palabra o me envía a alguien para que me enseñe o me predique o me hable, yo voy a tener la facilidad de esta parte, de este entendimiento nuevo, es decir, que yo capte lo que me está diciendo de una manera más rápida. Pero obviamente también yo tengo que evitar los distractores. Es decir, que el enemigo usa distracciones como lo que es el teléfono móvil a través de las diferentes aplicaciones, ya sea TikTok, YouTube, etcétera, que eso va a bloquear mi forma de pensar para que yo me concentre en otras cosas que no son lo que él necesita que me concentre o que me enfoque. Entonces, por estar yo distraído en otras situaciones, cuando Dios me habla o me enseña algo, yo quedo, por así decirlo, vagando o divagando y no le entiendo a Dios cuando puede ser que lo que me esté diciendo puede ser muy fácil de comprender. Y obviamente Él se puede enojar conmigo, como aquí lo menciona con los apóstoles, que Él se enojaba y decía, ¿acaso no han entendido esto? Y tiene toda la razón porque debería yo comenzar a colocar y ponerle más importancia a las cosas y buscar qué distractores tengo para quitarlo. Por esa razón yo le he mencionado a ciertas personas de que si ellos no pueden con el Facebook, es decir, de que el Facebook los atrapa y se quedan ahí como 2, 3, 4 horas, mejor elimínenlo. Sí, porque hay personas que yo entiendo que que toman el celular y tal vez miran un par de videos y ahí lo tiran. Pero otras personas que no, que se quedan como así decirlo cautivadas o atrapadas. Entonces mejor, si no tienen el dominio propio para poder controlar eso, mejor sería bueno que la eliminaran la aplicación. ¿Por qué? Porque eso les está evitando o les está distrayendo o los está cautivando para que no se ejerciten en la mente. Inclusive hay las mismas personas a veces en TikTok que dan consejos, mencionan eso, de que cuando alguien ve un video, que eso es parte de la distracción que el mismo mundo está generando y que también hay ciertas cuestiones científicas, si lo queremos llamar así, que provocan que la mente no se esté ejercitando. Entonces, ellos mismos están mencionando acerca de ese tipo de cosas. Y son personas que no son creyentes, ¿verdad? Para que alguien dirá, es que este hermano es muy religioso, ¿no? Sino que están hablando de que esos ejercicios de los TikTok, de otros videos, están hechos para eso. Están hechos para que uno se vuelva adictivo. Están hechos para que uno se quede cautivado y uno no piense hasta cierto punto. Y sirve para ello, ¿verdad? Inclusive, pues también con esto los videojuegos también pasa lo mismo. Inclusive yo recuerdo cuando en mi momento yo comenzaba, yo tenía muy buena memoria hasta cierto punto porque recuerdo muy bien que a veces yo agarraba una hoja y lo leía y se me quedaba bastante lo que leía. Pero ya después cuando comencé con la adicción del videojuego, recuerdo muy bien de que esa facilidad que yo tenía para leer algo que se me quedara, se perdió. Inclusive ya cosas que ya divagaba o perdía cosas, ya no se me quedaban como antes por estar jugando muchos videojuegos. Algunas personas dicen que no, pero eso es, por lo menos con ellos tal vez, pero conmigo pasó. Inclusive cuando yo estaba en unas prácticas, también las personas me decían, mira, eso te va a dejar un poquito bobo. Y por eso también hay juegos como por ejemplo el ajedrez o algún otro tipo de juegos que provocan la agilidad mental, ¿verdad? A lo que quiero entender, no estoy diciendo que alguien se ponga a jugar ajedrez
otro punto de que alguien pues deje las redes sociales. Lo que estoy tratando de transmitir es de que hay cosas que pueden quitarnos el ejercicio. Si una persona se queda 2, 3 horas viendo una película, lo que está haciendo es como poniendo a dormir la mente, ¿verdad? Y si esa agarra esa costumbre diaria, pues hay cosas que cuando se le explican de la palabra o otro tipo de situaciones no lo van a captar, porque su mente está en tinieblas, su mente está en algo que no es, ni siquiera lo más intuitivo y fácil lo van a captar. Pero si alguien comienza a ejercitarse en la palabra, en meditar la palabra y en leer la palabra, cuando Dios le explica algo, lo van a captar a la primera. Inclusive, si alguien se comienza a ejercitar cada vez más en la palabra, con temas más complejos o complicados, va a poder captarlos a la primera. Le va a ser fácil entenderlos. Pero si no se adentran en ese punto, dedicarse a Dios o en dedicarse en el ejercicio de ello, lastimosamente no van a poder tener del todo este nuevo. Aunque sea muy fácil, de lo fácil como Jesús menciona, y como Jesús claramente regaña a los apóstoles por eso, porque prácticamente los dos puntos que mencionamos anteriormente, vemos que es difícil de entender para ellos, o sea, perdón, se les hizo difícil por sus distracciones, por sus cosas extrañas que tenían ellos, pero que Jesús inclusive por eso los regaña. ¿Ustedes acaso no han entendido esto? Pero podemos pedirle al Señor también apoyo y decirle, Señor, Señor, ayúdame para yo poder entender las cosas y poder captarlas a la primera, para que tú me des este tipo de entendimiento, pero obviamente como es algo mental, como lo vimos anteriormente, como es algo que se ejercita, también debemos de nosotros de poner de nuestra parte de ejercitarnos en ello, ¿verdad? Y obviamente no va a ser lo mismo, hagamos de cuenta, si yo salgo a correr y salgo a correr 5 minutos, no va a ser lo mismo que si alguien sale a correr media hora. El, el, la, la fuerza que alguien va a agarrar, a poder si agarra media hora, no va a ser la misma que alguien agarre 5 minutos, ¿verdad? Igual pasa cuando alguien va al gimnasio y hace pesas. No es lo mismo que alguien agarre una pesa y haga 5 minutos de pesa que alguien se pase 1 hora o 2 horas en el gimnasio haciendo pesas. El resultado al final del mes o al final de los 6 meses va a ser diferente para cada uno. Y por supuesto, no es solamente el hecho de que yo me voy a poner a leer la Biblia, sino que también a buscar dejar aquello que me está impidiendo. Porque alguien puede agarrar, no, si yo voy a comenzar a leer la Biblia y comienza a agarrar 5 minutos, pero luego se dispara 2 horas de ver una película, ¿verdad? Entonces, no tendría mucha lógica que alguien se agarre 2 horas de la Biblia y agarre 5 minutos de meditar en la palabra. Me explico, porque también es como dicen el término coloquial, echan una de cal y una de arena. Es decir, no, no es como que va a servir ciertamente va a servir porque dice, la palabra es viva y eficaz. Pero lo que va a pasar también es de que es como que construyeran algo y lo destruyeran. Porque es algo también espiritual. Entonces busquemos nosotros, para conclusión voy a mostrar aquí, pero aquí le tengo que poner nombre a esto. Ok, entonces para conclusión Noeo habla acerca de un entendimiento que es intuitivo, es decir, un entendimiento que no necesita necesariamente, por así decirlo, mucho esfuerzo en el momento. Ojo con lo que estoy diciendo, en el momento para comprender algo. Ya mencionamos que es diferente a lo que pasó con María, de que María no entendió algo, lo guardó para luego entenderlo. Eso es otra cosa. Estamos hablando de que a alguien le digan algo y en el momento que se lo están diciendo lo comprenda. Pero para poder alcanzar eso, uno, debe estar la persona bien centrada en las cosas de Dios, en el sentido que inclusive fuera algo básico, que la persona esté enfocada en las cosas de Dios para entender lo que Dios les está hablando, en diferentes términos, ya sea lo básico o mucho más fácil a la medida, como en el caso que Jesús menciona acerca de los panes y acerca de lo que contamina al hombre, como también el otro caso de la medida que habla el libro de Hebreos, que él está hablando de algo profundo o misterioso que es el sacerdocio de Melquisedec, y él dice, miren, no me están captando. ¿Por qué? Porque no han aprendido lo básico. Entonces hay diferentes, por así decirlo, medidas de que una persona puede intuir algo. Obviamente Jesucristo conoce cómo somos y a la medida que estamos. Por lo tanto, Jesús en sus enseñanzas nos va a hablar a nuestra medida. Y por eso alguien dirá, es que no le entiendo a Dios. Bueno, entonces la pregunta sería, ¿por qué no lo estamos entendiendo? Nuestra mente está en otras cosas, como el caso de los apóstoles que ellos estaban metidos. Jesús no me está regañando, pero no era que los estaba regañando, lo estaba buscando cuidar. Que ellos lo tomaran como un regaño era otra cosa.
Entonces también podemos venir y orarlo a Dios y decirle, Señor, ayúdame para ver qué me está pasando, por lo cual yo no te estoy entendiendo cuando me hablas. Yo no te estoy captando cuando me estás hablando, si no te la estoy tomando las cosas a la primera, para que el Señor nos abra los ojos, nos ayude a saber qué nos está evitando y uno por consecuencia evitarlo. En mi caso me ha pasado, pues yo me di cuenta que hay ciertas cosas que me estaban afectando y dije, bueno, voy a dejar de hacer esto, como dice la Biblia, dejar de hacer esto y voy a comenzar a hacer esto para comenzar a cambiar esto que ahora me está costando, que antes no me costaba, porque es un principio de la palabra. Dejar de hacer lo malo, aprender a hacer lo bueno. Eh, entonces vamos a orar para que el Señor nos ayude, para que quite todo aquello que pueda estar quitando el ejercicio del meditar en la palabra y por lo tanto al no ejercitarlo no estemos captando las cosas a la primera. Segundo, que nos continuemos en el ejercicio para poder comprender a la primera todo lo que Jesús nos está enseñando, nos está hablando. Obviamente hay cosas que no lo vamos a entender porque si nos vamos claramente a meter un servicio de pastores y nosotros estamos comenzando, puede ser que no entendamos nada, ¿verdad? Entonces, alguien se puede frustrar y dice, no, es que el hermano dijo que hay que entender la primera. Sí, pero a su medida, por supuesto, ¿verdad? Por eso que a las personas que están en ciertos cursos de la universidad o de primaria, la idea es colocarlos a su nivel, para que la idea es que se les facilite el aprendizaje. Claramente, si la persona viene de segundo básico y lo ganó por, por sobornos, obviamente le va a costar tercero, ¿verdad? Pero si alguien aprendió bien segundo, cuando pasa a tercero, lo de tercero lo va a captar más fácilmente. Entonces vamos a orar para que el Señor nos ayude. Señor, en el nombre de Jesús venimos delante de ti. Sabemos de que hay cosas que tú nos estás diciendo y que no te las estamos entendiendo, pero es porque a veces nuestra mente está en otras cosas, que no hemos estado ejercitándonos en la palabra. Sabemos de que hemos sido cautivados o atraídos o movidos o malinterpretado las cosas que tú nos dices. Por favor, ayúdanos a ponernos en tu sintonía para, como dice tu palabra, el carnal no puede entender las cosas que son del espíritu. Ayúdanos a sujetarnos a lo carnal, ayúdanos a entender que no es que nos anden regañando a cada rato, sino que nos quieres transmitir cosas para evitar problemas, para evitar errores, que lastimosamente te estamos malinterpretando en ciertas ocasiones. Más también ayúdanos para recibir tu revelación, recibir tu palabra, también saber cómo ejercitarnos en la palabra día a día, para saber cómo ejercitar la mente y que también nos dé la diligencia y la disciplina de hacerlo continuamente, disponiendo todo nuestro corazón. ¿Para qué? Para que todo tiempo y momento que tú nos digas algo lo podemos captar. Sabe que hay cosas que nos quieres enseñar que son fáciles de entender, que nosotros nos estamos haciendo bolas, pero también hay cosas que van a requerir un entendimiento mayor, pero que eso sería otra cosa. También ayúdanos a leer constantemente la Biblia porque sabemos de que encontraremos cosas que van a ser muy fáciles de comprender, porque tú ya las dispusiste para ello. Pero obviamente si no leemos la Biblia, ¿cómo podemos captar esas enseñanzas que ya tienes dispuestas de forma intuitiva para nosotros? Te lo agradecemos, amado Padre y Pastor. Por favor, háblanos, socórrenos y fortalécenos en la verdad. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Entonces vamos a orar para aquellas personas que quieran recibir a Jesús como Señor y Salvador. Dios y Padre, venimos delante de ti para que tú obres en nuestras vidas. Queremos cambiar, queremos confesar nuestros pecados. Declaramos hoy que solo tú eres Dios y que tú has enviado a un Salvador llamado Jesús, que nos ha dado la fuerza para seguir adelante. Queremos declarar que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador y que tú lo resucitado entre los muertos. Queremos confesar nuestro pecado delante de ti y por lo tanto sabemos de que tú nos has dado la esperanza de ser tus hijos. Danos hoy esta nueva vida en Cristo Jesús, transfórmanos hoy a novedad de vida y ayúdanos a caminar en ella. Por favor, ayúdanos a ser bautizados en agua, que tú nos bautices con el Espíritu Santo y también, Padre Eterno, para participar de tu Santa Cena. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre mío, y damos las gracias a ti. Te pedimos también restauración por nuestra casa, por nuestra familia y para poder resistir toda tentación del enemigo. Por favor, ayúdanos en la oración y en la lectura de la palabra para conocerte día tras día. En el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Ok, entonces